Hemos llegado ya al día jueves y el tema para hoy es Jesús es mediador de un mejor pacto. Recuerde, siempre estamos estudiando el tema de el mensaje de Hebreos y ya usted habrá visto en las ediciones anteriores de esta semana cómo el Señor Jesús es central en cada parte del mensaje que nos transmite esta carta, este maravilloso libro de Hebreos. Así que vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude a tener sabiduría para la lección de hoy. Nuestro buen Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, suplicando la dirección de tu Espíritu Santo y suplicando que tu gracia y tu amor llenen nuestras vidas y nos ayudes a ver qué significa que Jesús sea mediador de un mejor pacto y qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy. Lo pedimos en Jesús. Amén. Agradecemos, Pastor Dani Perla, que usted nos acompaña para este comentario, para el día de hoy, como lo ha hecho esta semana, porque cuando vamos al libro de Hebreos, y usted lo va a ir estudiando ya detenidamente más adelante, usted que está en sintonía de Radio Adventista o de esta transmisión, porque se va a abordar todo el libro de Hebreos en esta lección, en los capítulos 8 al 10 se nos presenta a Jesús como mediador de un nuevo pacto o un mejor pacto. Se usan estas palabras, son intercambiables en algún momento. Ahora, la pregunta que surge en primer lugar aquí, Pastor, es ¿por qué se necesita un mejor pacto? ¿O a qué se refiere? ¿Será que es como se dice ahora en día, quedó el pacto antiguo abolido de tal manera que nada de lo que decía antes ya funciona ahora y el nuevo pacto es algo totalmente diferente? ¿O a qué se está refiriendo el nuevo pacto o el mejor pacto? Muy bien, recordemos que el pacto se basaba en un tratado, podemos llamarlo de esta manera, que cuando estudiamos acerca de este tema veíamos que es Dios quien toma la iniciativa y que tanto Dios como el hombre, por supuesto, tenían compromisos y obligaciones en ese pacto. Ahora, el ser humano nunca cumplió, nunca cumplió y no podía cumplir y no iba a cumplir nunca. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él vino en persona, Él vino a este mundo en la persona de Jesús. Y entonces Jesús viene y Jesús cumple con todas las condiciones del pacto. Amén. Por eso es que ahora se llama un nuevo pacto, no porque cambió el pacto, sino que al cumplir Jesús realmente hizo que el pacto, todas las condiciones que venían desde los tiempos antiguos y todo lo que se iba añadiendo de la voluntad de Dios expresada en esos pactos, ahora en Jesús se había cumplido todo y por eso es que se le llama un nuevo pacto. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos cuando estaba en la hora de casi de ir a la muerte, cuando establece el rito que conocemos como la cena del Señor, y Él le dice, esta es la sangre del pacto, es un pacto nuevo. ¿Por qué? Porque esta va a ser sellada con mi propia vida, con mi vida perfecta. Yo sí cumplí y por esa razón es nuevo pacto, no que elimina lo anterior, como pensamos, bueno, se deshizo este contrato, hago uno nuevo, no, sino en el sentido de cumplimiento. Jesús viene y realmente es ahora la garantía de todas las promesas que estaban contenidas en el pacto. Amén. Bueno, diciendo que Jesús cumple, porque Jesús puede ofrecer la perfección que nadie más podía ofrecer, ni los sacerdotes. El pastor lo decía, nuestro pastor lo decía el día de ayer, los sacerdotes también tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, pero Jesús es perfecto y esa condición no la podía ofrecer nadie más. Como Jesús es este mediador del nuevo pacto, del mejor pacto, porque Él sí cumplió, ¿qué nos ofrece el nuevo pacto a nosotros? Cuando entramos en esa relación con Jesús, ¿qué nos ofrece a nosotros y qué ha prometido Dios que va a suceder en nosotros al entrar en esa relación? Muy bien, para eso me gustaría que leyéramos en la carta a los Hebreos, capítulo número 8, y los versículos 8 hasta el versículo 12. Y aquí nosotros tenemos entonces la respuesta, ¿cuál es ahora mi papel en este nuevo pacto? ¿Qué va a hacer Dios conmigo en este nuevo pacto? Bueno, dice así, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Interesante. Notemos que Dios viene y le dice, no como el pacto que hice con su padre. O sea, el pacto estaba bien porque era Dios que lo había dado. Claro. Pero la parte que le tocaba cumplir al pueblo, ellos fueron defectuosos. Entonces, ahora nosotros tenemos que Dios hace un pacto especial. ¿Y cuál es ese pacto que Dios hace? Está basado en su ley siempre, porque Amén. es su carácter. Y dice Dios, como ustedes no pudieron cumplir, y por supuesto no cumplieron en el pacto original, llamémoslo de esa manera, que Dios les dio, porque ellos no se apropiaron de las promesas de Dios. Si ellos se hubieran apropiado de las promesas de Dios, hubieran buscado su perdón, se hubieran arrepentido, entonces Dios hubiera podido cumplir también con todo lo que había prometido, con las bendiciones del pacto. Claro. Pero ahora Jesús las cumplió, y entonces esas promesas son para nosotros, y Dios dice, ahora ustedes van a poder cumplir, pero ya no va a estar externo, sino que ahora va a estar en el corazón. Ya la ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra, sino en tu propio corazón. Por eso, amigo, la ley, que es un reflejo del carácter de Dios, debe estar en el centro de esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que es Dios. Y no pensemos jamás, como algunas personas dicen, es que ya la ley fue clavada en la cruz. Así una expresión, yo creo que dicha de una manera muy fácil, pero a la vez muy irresponsable, porque lo que este libro nos está diciendo es, no, más bien ahora la ley, si está clavada, tiene que ser en tu corazón, no en la cruz. Debe estar en tu mente, debe estar en tu vida, y va a estar adentro. O sea, cuando el Espíritu Santo viva en nosotros, va a ser posible para nosotros cumplir con lo que está en la ley de Dios, y eso iba a ser posible por la victoria que Jesús había ganado para nosotros. Él vino para demostrar a los seres humanos que como hombre es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Adán no tenía razón para pecar, nosotros no tenemos razón tampoco, y Él a través de eso nos hace entrar en este nuevo pacto. Entonces quiere decir, pastor, que la venida de Jesús como un mediador de mejor pacto y como el sacrificio verdadero en nuestro favor, y como el sumo sacerdote, temas que ya hemos destacado en esta semana, lo que nos hace ver es que Dios quería mostrarnos la realidad hacia la que apuntaban todos esos símbolos que solamente eran para instrucción. Hago esta pregunta porque el deseo de todas las gentes tiene un comentario que me gustó muchísimo y quiero leerlo rápidamente. Dice así: Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuera consumado. Hago la lectura de esto, pastor, porque todavía hay un peligro de convertir nuestra religión en algo formalista. ¿Y cómo podemos cuidarnos de ese peligro del formalismo al que lamentablemente llegaron los judíos, que también podemos llegar a ser formalistas nosotros, y que nos impida ver la verdadera dimensión del nuevo pacto? Así es, creo que el problema del pueblo de Israel fue ese, que ellos se quedaron con las figuras, con los símbolos, y no vieron a Jesús ahí. Ahora nos puede suceder a nosotros también que nos concentremos tanto, ¿verdad? Es cierto,
Dios tiene demandas para nosotros que es su ley, pero nos olvidemos que nuestra salvación es solo por gracia, por la justicia de Cristo Jesús. No era el propósito de Dios que el pueblo se concentrara nada más en los ritos. Y aquí hay un problema: nosotros podemos concentrarnos en ceremonias, en tradiciones, en ritos, en programas, en actividades, y olvidar que el centro de todo eso debe ser Cristo Jesús, nuestra relación con Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Finalmente, lo que la declaración decía es que ya cuando Jesús murió, todos esos ritos para el pueblo de Israel perdieron su valor, perdieron su efecto, porque ya estaba la ofrenda perfecta, Amén. el sacrificio perfecto. Ahora, nosotros ni siquiera deberíamos intentarlo, en sustituir ese sacrificio perfecto por alguna cosa que nosotros hagamos. Jamás no intentemos hacer eso, porque va a ser en menoscabo de nuestra propia salvación. Así que hoy queremos orar y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos ayude con una oración para que tengamos claro en nuestra mente no sustituir lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino rendirnos a Él, porque una vez que nos rindamos a Él, Él podrá escribir su ley en nuestro corazón y viviremos una vida mejor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este pacto, por esta alianza que nosotros podemos entrar por la fe a través de Jesucristo. Reclamamos su victoria y ayúdanos, Señor, para ser fieles y ser obedientes a tu mandato, pero porque Cristo nos da la fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.